Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos, un podcast de cine y de vida donde hablamos de lo que significa tener una pasión y perseguirla hasta el final y de la maldición de tener una vocación. Un podcast lleno de verdad, lo contrario que en el cine, donde todo es mentira. Bienvenidos y bienvenidas a Rodad Insensatos. Hoy nos acompaña una directora que está pasando un momento muy dulce porque se encuentra rodando su tercer proyecto. Acaba de estrenar este año su segunda película, que está recorriendo festivales y está teniendo pues un gran impacto, la cual desde aquí apoyamos, que es Nina. Es una peli que a mí personalmente me parece súper interesante porque, como dijo la propia directora, tiene un aire de Sam Peckinpah y eso para mí siempre es motivo de garantía. Y hoy venimos a hablar de su primera peli, una primera peli de lo más curioso y de lo más original, que se llama Ana de Día. Desgranar. Andrea Jaurrieta, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana de Día es una película del año 2018, entonces, como siempre, nosotros arrancamos aquí para poner un poquito de contexto. ¿Quién es Andrea Jaurrieta en el año 2018 o en el 2017, que es cuando se rueda? No, se rueda en 2016. Mira, más aún, mejor. Pues Andrea Jaurrieta en 2016 es una persona que lleva 6 años con este proyecto, que ha pasado por 2 productoras, que se gana la vida dando clases de inglés, haciendo de técnico de luces en colegios para niños, para obras de teatro de niños, haciendo de chofer, haciendo de monitora de esquí, cualquier cosa que me permitiera sobrevivir mientras tanto, y que pone todo su dinero, todos sus ahorros en hacer su primera película. Y Andrea de 2018 pues se convirtió en una Andrea feliz porque la película funcionó muy bien después de 2 años de trabajo, o sea, 8 en total, 2 desde que la rodamos hasta que se estrenó. Y fue un año muy dulce, la verdad, ese sí que fue bonito. Yo recuerdo cuando acabó 2018 que decía, no quiero que acabe este año nunca, porque podía haber salido muy mal, podía no haberla visto nadie y de repente la película funcionó, terminé estando nominada en los Goya, que no es lo más importante para nada, pero sí que supuso para mí como un reconocimiento a muchos años de trabajo duro y de creer en mi propio proyecto, porque finalmente me lo tuve que autoproducir yo con Iván Luis, los dos lo produjimos y sin una productora detrás, ni ayudas, ni nada. Entonces fue como pues una historia de superación, de esos que se cuentan, que a veces sale bien, que a veces sale mal, pues esta salió bien. Podría haber salido Pues mejor. bueno, has hecho casi como un tráiler de todo el episodio de lo que vamos a hablar. Vamos para atrás, 2010, ¿no? Son 6 años, 2010. ¿Cómo nace este proyecto de Ana de Día y cómo llega a construirse hasta el punto de decidir tú, me lo voy a tener que autoproducir porque, como has dicho antes, ha habido 2 productoras, pero no ha cuajado. Entonces, Pues empieza yo la idea, la tengo, yo creo que era 2009, porque estaba en quinto de carrera, si no me equivoco, sería 2009, claro, terminé ese año la carrera. Había uno de mis mejores amigos, que es Juan Vinuesa, que es un actor, él y yo éramos muy noctámbulos, y ahora ya soy más mayor y me duermo antes, pero antes me costaba un montón dormirme y hablábamos mucho por teléfono, nos decíamos muchas chorradas. Y una de esas llamadas, Juan me dice, ¿te imaginas que ahora te llamas a tu casa y te contestas tú misma al teléfono? Qué movida, ¿no? Y yo le dije, ¿qué dices? Qué movida, qué guay, porque por primera vez podría ser totalmente libre. Ese fue el punto de partida de todo, esa conversación absurda en la noche. Y me fui a final del curso a ver una exposición de fotografía de Francesca Guzmán a Murcia y me quedé a dormir en una pensión de muy, muy mala muerte porque no tenía un duro. Y no sé por qué, si por esa pensión, si por, no sé, supongo que estaba en un momento creativo muy alto porque había terminado las 2 cosas de estudiar, etcétera. Me vino como un torrente toda la historia de Ana de Día a la cabeza, la apunté en una libreta y ahí se quedó. Y al año siguiente sería, claro, porque será 2009, en 2010 fue cuando salió una beca para ir a Roma y estuve dudando, en plan, ¿qué me presento como actriz o como directora? Y mi madre, que es muy sabia, me dijo, mira, o sea, como me había dado un premio de final de carrera de mejor dirección, me dijo, como actriz, ¿qué tienes? ¿No has hecho de ardilla? No tienes mucho. Como directora, pues has hecho ya 2 cortos, te han dado un premio. Yo creo que iría más por directora. Y presenté
un tratamiento de lo que tenía en la cabeza y toda una reflexión sobre lo que quería contar. Y no sé cómo, lo logré, pero me dieron esa beca y mi vida cambió, básicamente. Y entonces ahí empecé a escribir. Y en Roma yo creo que hice como 4 versiones de guión o algo así. Y esto fue hasta 2011. Hay una cosa que sí que me gustaría preguntarte en esto que estás diciendo, en este relato, y es, nada, hablabas, y es una cosa que quería tocar después, pero me viene muy bien, que es, hablabas también que no sabías si presentarte como actriz o como directora. ¿Tú, por ejemplo, siempre has tenido claro que querías dirigir o solo dirigir, o querías hacer las dos cosas, actuar, dirigir, o había una que pesaba más que la otra? Cuando me vine a Madrid, yo quería ser actriz 100%. Yo quería estudiar arte dramático. Llevaba haciendo teatro en mi pueblo desde los 14 años en un grupo amateur y estaba convencidísima y me encanta, ¿eh? Me encanta. A veces, el año pasado, no, hace 2, me hice unos cursos de teatro como actriz y es que lo disfruto muchísimo. Pero mi madre otra vez, bueno, ahí fueron los dos. Mi madre y mi padre me dijeron que tenía que estudiar algo de verdad, que eso no les parecía a ellos de verdad. Mis padres son funcionarios, son profesores, entonces, pues imagínate. Y entonces yo pensé, bueno, pues como me gusta mucho el cine, pues voy a estudiar comunicación audiovisual a la vez y así tengo un título, yo qué sé, un título oficial. Y al final, pues la cabra tira al monte, supongo, no sé, como que empecé a escribir y a dirigir a mis compañeros de clase y cuando estaba en la escuela de teatro me interesaba mucho más igual las asignaturas de historia del teatro o de... No, de repente me sentía más segura por ahí. Y ya está. Y siempre me he puesto cameitos en mis películas y siempre me he cortado. O sea que lo tengo que actriz no. Viendo ese momento, no te voy a decir frustrado, pero digamos que tiró más la parte de dirección, te vas a Roma, escribes las versiones de guión y entonces en ese periodo, antes de como materializarlo, tú, por ejemplo, ¿de qué vives? Porque entiendo que mientras estás escribiendo no estás dedicada al 100%, no porque no quieras, sino porque no puedes. Nunca, nunca he estado dedicada jamás al 100% a mis proyectos, excepto ahora, que estoy haciendo una serie para Amazon y me están pagando un dinero al mes y por primera vez en mi vida, y tengo 38 años, estoy viviendo de ser directora. Nunca, jamás antes. Pues mira, al principio en Roma pues tenía esta beca que me dura 9 meses hasta junio, vuelvo a España creyendo yo que, imagínate, 2011, plena crisis, y yo creía que, bueno, voy a ser la niña prodigio, me van a producir la película, ¡buah! La voy a petar. Me reuní con un productor y me dijo, pero ¿por qué hablas de una cosa tan rara? ¿Por qué no hablas de algo más de verdad, no? O sea, mi respuesta era como, bueno, no sé, porque me interesa esto, no sé. Me dijo, mira, sigue formándote porque ahora mismo, además, y me lo dijo muy claramente, estamos en una crisis enorme y es que se están haciendo muy pocas películas y no le veo futuro ahora, ¿no? Dije, bueno, pues nada. Total que pedí otra beca, yo soy la chica de las becas, pues porque si no, no podría haber hecho lo que he hecho, de ampliación de estudios artísticos en Navarra, que yo soy de allí, y me fui a estudiar un máster a la SCAC, donde me pagaban la mitad de la matrícula y me pagaban el alojamiento. Con lo cual pude hacer el máster en la SCAC de dirección y fui a ese máster como muy determinada. Yo sabía que quería hacer mi película y fui allí porque había visto 3 días con la familia de Marc Cole Sí. y fue como, ahí hay algo nuevo, ¿no? Me parecía como que en esa escuela se estaba haciendo algo, que había directoras interesantes y que apostaban por la gente joven, porque tenía una productora asociada. Y entonces yo fui con mucha determinación. Fuiste ahí con un objetivo. Sí, también creo que por eso aproveché más el máster. Y en el máster coincidí con Estíbaliz Urresola, con la de las abejas, estábamos juntas en clase. Y nada, cuando acabé aquí el máster, eso fue gracioso también, yo te estoy contando mi vida, pero bueno. Ahí, durante el máster, como tenía la beca de estudios artísticos, pues también pude vivir sin trabajar a la vez. Y cuando acabé ahí, daban 3 premios a 3 cortos para volverse a rodar y yo me quedé cuarta, ¿no? Te daban como 6.000 euros para volver a rodar. Entonces yo cogí mi proyecto, y como me había abierto mi productora para hacer mis primeros cortos, lo presenté en Navarra y me dieron el doble de dinero en Navarra y por primera vez hice un corto profesional que ya empecé a autoproducirme. Ahí empezó todo lo que fue después mi carrera. Y nada, y los 2 siguientes años de nuevo tuve becas en Madrid de la residencia de estudiantes y esa beca solo me daba alojamiento y comida, con lo cual sí que tuve que trabajar. Entonces, hasta de 2012 a 2014 vivía ahí, pero es ahí donde te digo que daba clases de inglés a niños pequeños, daba clases de español a niños chinos, conducía furgonetas de compañías de teatro, ponía las luces,
decía que sabía esquiar muy bien y me iba de monitora de esquí y lo justo sé esquiar bien. O sea, no como para ser monitora. Haciendo cuña, ¿no? Es que vas haciendo ¿Qué? cuña casi. Yo no podía enseñarles a los alumnos y decía, bueno, me quedo con los pequeños. Así, no sé, trabajé de todo y siempre súper, obviamente sin contratos, falsos autónomos, hasta que hice Ana de Día, bueno, y, sí, a tope. Y en 2015 me pasó una cosa curiosa. Y es que, claro, yo, o sea, no tenía un puñetero duro. Es que eso ha sido mi constante. Y ahora te digo cómo entran los productores, pero me di cuenta, cuando empiezo a trabajar pues, en algunos cortos y así, o hago cositas con actores, me di cuenta de que tienen como un gap de conocimiento de audiovisual, ¿no? O sea, como que muchos actores vienen muy bien formados, pero no se les enseña historia del cine o en algunas escuelas no se enseña la relación con la cámara. Entonces cogí y me inventé un curso que era historia del cine relacionado con la actuación ante la cámara. Entonces me fui por todas las escuelas de teatro de Madrid vendiendo mi curso y empecé a dar clases de eso. Y a partir de ahí ya mis clases como que se establecieron y me dedico a dar clases. Y esa es un poco mi carrera hasta ahora, económicamente. Pero es muy interesante porque, más que económicamente, lo que tienes es determinación absoluta a la hora de decir, tengo el objetivo que es hacer esta película, que por ahí va mi siguiente pregunta, y mientras hago lo que haga falta para llegar hasta ahí, incluso inventándome cosas. O sean, pues clases de esquí o creo que demuestra eso, mucha determinación y mucho compromiso contigo misma. Durante este tiempo, ¿hubo algún momento que dijeras, ostras, quizás que nada de día esto no sale, tengo otra cosa o quiero probar otra cosa o seguías enfocada en ese proyecto? No, siempre lo tuve muy claro. Me estoy acordando mientras hablabas de otra locura que hice, que fue vender mi pelo para poder pagarme un billete e irme a Clermont-Ferrand a ver cortometrajes. Eso Bueno, es fue... maravilloso. Eso es maravilloso. No, tenía muy claro. Nunca tuve dudas de que quería hacer esta peli. Creo que el momento que más duda tuve fue ya cuando estábamos en preproducción. Claro, lo estábamos haciendo con colegas, la oficina era mi casa que compartía con otras 3 personas. Y hubo un día en el que todo se ponía en contra y no sé cómo fue, pero ahí peté, bajé así el ordenador, la tapa, me puse a llorar y dije, la película no se hace. Y todos los que me estaban ayudando se me quedaron mirando como, ¿qué? Y me metí en la habitación a llorar, en plan, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Y entró Iván, que sin Iván no hubiera hecho nunca nada, es mi socio, y ya me calmó, no sé qué, no pasa nada, lo vamos a hacer, pero, pero siempre quería hacerla, sí, no sé, era... Es que claro, es que es muy fácil tirar la toalla, porque tienes tantos noes, todo el rato es un no, ya sea económico, de gente que lo lee, todo es subjetivo. O sea, todo el rato pasas por tribunales, ¿no? Por jurados que tienen que decidir si se hace o no se hace. Y el cine es un arte y el arte es subjetivo. Entonces, si no confías en ti misma, que lo que tienes te vapulean, te arrasan. Lo que pasa es que hay una reflexión que a mí me gusta preguntar y es que tiene que ver con la película en sí y es, tienes toda la razón porque normalmente o sea, el estado normal es que te digan que no y el porcentaje mínimo es que te digan que sí. Entonces, ¿cómo consigues tú el no dudar no tanto ya de ti misma porque tus capacidades las tienes y estás convencida, sino no dudar de tu peli? Porque es muy, muy fácil poder decir o pensar, hostia, me están diciendo tantos noes que es que a lo mejor la peli no funciona, no vale, no es buena. No tanto por la idiosincrasia de que te digan que no, sino por la peli en sí. Entonces, ¿cómo mantienes tú la fe intacta en el proyecto? Yo creo que el hecho de que en cuanto ya tuve un guión determinado, entrara un productor, que fue José Noya, ahora es productor de Nina, en 2014 entró un productor. Entonces ahí ya es el primero que se lo enseñaba después de volver de Roma, que ya había enseñado uno, es el primero que se lo enseñaba. Se lo mandé y al día siguiente me llamó, quiero hacer la película, y eso ya me... Hay una escena de una película independiente también que se llama Ilusión, de David Castro, que hay un momento en el que uno cree que ha vendido un proyecto y va corriendo por Madrid con el guión en la mano, gritando como ¡ah! Voy a hacer mi película. Pues yo me sentía así, ¿no? Como ¡la voy a hacer! ¡La voy a hacer! Luego nos salió y tuvimos ahí un momento de crisis también con José Noya, obviamente, porque en ese momento yo era muy idealista y yo creía que las cosas, pues se acoge un productor, salen. Y luego cuando ya he aprendido que es que hay muchas variables, ¿no? Y es complicado.
Entonces yo creo que fue eso. Y luego enseguida, en cuanto salió este, entró otro productor. Veía que había interés, pero también veía que al salirse un poco de las reglas establecidas, pues era más difícil de financiar. ¿Qué momento decides coger tú el toro por los cuernos y me la autoproduzco? Pues cuando sale el segundo productor, vuelvo a hacer como hice después de la SCAC, que es como, bueno, pues voy a presentarlo a las Águilas de Navarra a mi nombre. De hecho, era a mi nombre literal, ni siquiera tenía la empresa todavía, no era las. Corrígeme si me equivoco, pero tu empresa no es Andrea Jaurrieta PC o era Andrea No, Jaurrieta. Era. aprendí la lección. Lección número 1, nunca hagas un largometraje como autónoma, no lo hagas. Movidón, o sea, movidón absoluto, no lo hagas, hazte una SL. Pues esa no tenía ni idea, entonces pues me lo hice con Andrea Jaurrieta PC, que es con lo que había hecho los cortos. Y entonces lo presentamos ahí y recuerdo perfectamente que íbamos de camino a rodar un cortometraje, porque nada salía, pues vamos a rodar un corto. Íbamos en un mini, literalmente un mini, con yo en la parte de atrás, enana, llena de walkie-talkies y botas del agua, porque nos íbamos a meter a rodar en el agua, y Iván iba adelante y conducía a otra amiga, Maca, y de repente recibe Iván un email y dice, ¡ay, un email del gobierno de Navarra! Y lo abre y todos salían como símbolos chinos y ¡mierda, no lo veo bien! ¡Ay! Me lo manda, miramos y de repente ¡que nos han dado 100.000 euros! ¡No! ¡Hagamos la película! No sé qué. Spoiler, no fueron 100.000 euros. Fue otra movida. Fueron 15.000 finalmente, ¿vale? O sea, todo el gozo en un pozo. Pero bueno, ahí fue la semillita. Sí, fue ahí. Cuando una vez decides tomar tú las riendas también como productora y añadir ese peso, entiendo que cuando tú decides lanzarte a autoproducir, lo haces sin tener ese conocimiento como productora. Entonces, ¿cómo haces? Con Iván Luis, o sea, Iván Luis y yo nos conocemos desde 2009 haciendo teatro independiente los dos, cuando yo era actriz. y él tenía una compañía de teatro y es una persona que sabe llevar, o sea, es que tiene una capacidad de llevar todas las cuentas alucinante. Entonces, como que hicimos un buen tándem ahí y fuimos, bueno, también un poco ensayo-error, no te creas, bastante así. Y en un momento dado, ya pues, a 2 semanas de empezar a rodar, Iván me dijo, tú ahora ponte a dirigir, porque si no, no vamos a terminar nunca la peli y lo hago yo toda la parte de producción. Entonces, bueno, yo la verdad es que cuando me iba a producir José Noya, él hizo una cosa muy buena, que es que me llevaba a todas las reuniones. Todas las reuniones de producción que había me llevaba con él. Entonces, yo fui aprendiendo un poco, ¿no? Cómo funcionaba, cómo eran las convocatorias, cómo era tal. Y bueno, obviamente no teníamos ninguna experiencia y por eso no conseguimos ninguna ayuda pública ni nada, pero nos íbamos a San Sebastián, al festival, íbamos como haciendo un poco nuestra agenda de contactos para mover el proyecto. Y luego, pues, coger el presupuesto del ICA y decir, vale, ¿esto qué significa? ¿Cuánto cuesta? Y bueno, más o menos. Iván, que es muy gracioso porque igual teníamos que rodamos 5 semanas, recuerdo. Y con una Alexa, por ejemplo, pues igual nos cobraban, no sé, no, me lo estoy inventando, pero igual eran 6.000 euros o más. Y entonces decía Iván, bueno, ¿os importa rodar con una Red One que ya nadie las quiere? Bueno, venga, vamos a rodar con una Red One. Y la Red One te la regalaban, ¿no? Era en plan, casi te pagaban por usarlas. Entonces, por 2.500 euros tuvimos 5 semanas una Red One, la primera que se creó, que ya nadie la quería. Entonces, pues fue un poco así como siendo listos, no sé, el hambre agudiza el ingenio. Eso es cierto. Ahora tú estás ya en pleno proceso de autoproducir la película, con esa mezcla, ese empuje de ilusión, pasión e inconsciencia, porque entiendo que también hay algo ahí de inconsciencia. Y claro, es una película totalmente independiente, pero cuando os lanzáis no tenéis ni ayudas, ni tenéis ventas, ni preventas. Y entiendo que eso da igual y es como para adelante, lo importante es hacer la película y vamos a hacer la película. Y aún así conseguís un reparto súper bueno para ser una película tan independiente, porque está Ingrid García Johnson, está Fernando Albizu, quiero decir, son nombres. Pues mira, claro, pero son nombres, Ingrid es un nombre ahora, entonces no, y Mona también. Está Mona Rodríguez, sí. Nosotros, cuando nos dan esta ayuda de Navarra, esa es la clave, ¿no? De 100.000 euros, nos daban en 2 tandas. Primero 50.000 para el inicio de rodaje y al justificar todos los gastos nos darían los otros 50.000. Entonces ya teníamos 50.000 ahí. Calculamos un poco cuánto costaría pagando el mínimo, no sé qué, no sé cuál, y dijimos, vale, si conseguimos 65.000 euros, podemos rodar.
65, 70. Bueno, te estoy diciendo las cifras un poco Bueno, la ley, ¿eh? sí, pero Sí, aproximado. así fue. Entonces lanzamos una campaña de crowdfunding que necesitábamos, si no me equivoco, 20.000 para poder hacerla. Creo que eran así. Y claro, ¿qué pasa con el crowdfunding? En ese momento pues estaba muy de moda después de la crisis. Con el crowdfunding pasa que te pone dinero toda tu familia, todos tus amigos, y si no tiene, a no ser que seas una familia muy numerosa del Opus, se acaba el dinero, no llegas a los 20.000. O sea, es una cuestión de pedir dinero a tu entorno. Entonces, de nuevo pensando en cómo poder llegar más lejos, se me ocurrieron estos vídeos donde explicaba cómo se hacía una película, era cómo hacer tu ópera prima y no morir en el intento, y lo subí a YouTube. Entonces iba explicando, desgranando el presupuesto, epígrafe por epígrafe, lo que costaban las cosas, y al final decía, y por eso pido este dinero. Y esa se fue compartiendo y nos entró más dinero y llegamos a 22.000, una cosa así. De nuevo te digo las cifras un poquito al de Avirule porque han pasado muchos años. Y eso, más los ahorros que tenía yo de mis trabajos de mierda, bueno, pues todo se invirtió en rodar y ya luego, una vez que estuvo rodada, creo recordar, hicimos la postproducción, pues sería más dinero, pues no sé cuándo tendríamos, pero hicimos la pospo y empezamos a enseñarla. Y una vez que empezamos a enseñarla, nos entraron agentes de venta que nos metieron un poco de dinero. Pudimos terminar la película con ese dinero que al final era un truco, porque te compran todos los derechos, te compran el alma por 1 euro, pero bueno, como lo necesitas ese euro, pues se lo vendes. Y el problema que tuvimos después fue que, claro, en esta inconsciencia, en esta ilusión que teníamos y que nos lanzamos a todo, obviamente la película en total, esto sí que lo sé, costó como 102.000 euros, no más. ¿Qué pasa? Que los 100.000 euros que nos habían dado en el gobierno de Navarra eran sobre un presupuesto estimado de 680.000. Entonces teníamos que justificar 680.000 y nosotros era como, mira, no ha costado esto, somos legalísimos, ha costado esto, no nos deis los otros 50.000, pero por favor no nos quitéis dinero del que nos habéis dado. Estuvimos con abogados, no sé qué, me estudié toda la ley europea y al final nos vino una productora y nos dijo, lo mejor que podéis hacer es devolver ese dinero, quedar bien con el gobierno de Navarra, queda mucha carrera por delante y claro, me tuve que pedir un crédito. Y entonces tuve que pedir un crédito para ese agujero que teníamos con el gobierno de Navarra para devolverlo y pagándolo, que por supuesto a mí no me lo daban, lo tuvieron que pagar a mis padres y cada vez que nos entraba algo de dinero, ese agujero se lo devolvía a mis padres. Y lo cerré en 2022, sí, Navidades del 22 al 23, me parece. O sea, no tengo deudas, Wow, pero no tengo ganancias. wow. A ver, entonces, a ti te dan una subvención, la cual Sí, no solo tienes que devolver, sino la tienes que pagar hasta el 2022. bueno, 2020, perdón. porque no tenía dinero, con lo cual tuvimos que pedir un crédito Claro. para devolverla. Sí, sí, pero que me refiero que toda la derivada de eso implica, wow, Cada euro que entraba a la película iba directo a tapar el agujero. Y lo peor de a tapar el todo agujero. es que como yo lo había hecho como autónoma, todo el dinero que entraba para la película parecía que era para mí, con lo cual parecía que yo estaba enriqueciéndome de cara a Hacienda y me tocaba pagar encima y de ese dinero todo iba al crédito que me habían dado, el dinero que me habían dejado mis padres. Bueno, y que todo eso viene solo por una voluntad de ser legal, que hay gente que ya no tiene ni esa voluntad. Con lo cual, ok. Es que nos decían el gobierno de Navarra, presentándonos facturas falsas y lo que queremos es que llegue al tope y decíamos, ¿cómo te voy a presentar 500.000 de facturas falsas? O sea, Claro. no es factible, no puedo mentir, esto es lo que ha costado, no hay más. Guau, pero fue duro, ¿eh? Y también la consejera que había de Cultura, porque claro, al fin y al cabo es un dinero público y es así. Y la consejera que había de Cultura lo pasaba mal porque ya veía la honestidad, pero decía, es que no puedo hacer otra cosa, es así. Fue un periodo jodido, ¿eh? Yo he de decir que peté, me puse malísima, me puse enfermísima. Bueno, mira, si te sirve de algo, una de las constantes que acompañan a este programa es que yo te voy a decir que del 90% de directores y directoras que han pasado por aquí, todos han tenido una tratación física, te lo juro, pero unas movidas, o sea, gente que se ha desmayado, infecciones de oído, gente que no podía dormir, directores y directoras que, bueno, como tú, que hay un punto que, pues si te sirve, en mi caso, por ejemplo, yo perdí mogollón de kilos, pero luego había otro, Luis Tinoco, que el tío perdió como 17 kilos. O sea, Wow. hay que decir, todo el mundo ha tenido una especie de, sí, de traslación física. Me acuerdo Belén Funes, que me contaba que en la última toma, del último día de rodaje, se desmayó, de cuando petó, cuando aquello de la última, ya está, ya lo tengo, pues se desmayó.
A mí imagínate. me pasó el último día de rodaje de Ana de Día que no podía salir de la cama. No podía. Físicamente era como si me hubieran atropellado. Estaba parapléjica, no podía. Y había estado todos los días como pa. Y el último día mi cuerpo dijo, sabe tu mente que es el último y te dice, se va a levantar tu puta madre. Una madre. Claro. Y esto es muy interesante porque la gente no lo sabe, entonces la gente se piensa que el rodar puede ser duro, puede ser difícil, pero que no entiende las implicaciones que la gente puede tener. Pero bueno, déjame volver un momentito ahora a cuando estabas haciendo la preparación, cuando aún las cosas no eran tan negras. Entonces tú estás a punto de rodar. ¿En qué momento o cuándo tú eres capaz de conseguir a esos actores con ese poco dinero? Es decir, ¿cómo se lo vendes? ¿Se embarcan por el proyecto en sí? Porque estoy recordando cuando decías que, claro, la preparación la hacías en tu casa, era todo como muy, no te voy a decir precario, pero era todo una estructura más de corto que de peli profesional, ¿sabes? 100%. Pues mira, Mona Martínez entró por casting cuando todavía era 2014 y teníamos un productor y la película iba a ser grande. Bueno, grande no, pero por lo menos legal, digamos. Bueno, ya me entiendes, que tal vez es legal, pero como bien, ¿no? Industrial es la palabra. Entró por casting y se quedó ahí parado todo. Bueno, pero ella estaba ahí. Y yo siempre presentaba el proyecto a las televisiones y tal, diciendo que quería descubrir a una actriz novel, porque era mi primera película y quería ir de la mano con una actriz que fuera su primera película o que tuviera muy poca experiencia, para, para empezar las dos juntas. Y el segundo productor que entró me puso una coproducción con Andalucía. O él tenía la empresa en Andalucía, no sé qué hago, tenía que ser en Andalucía. Y entonces conozco a Ingrid, yo la había visto en Hermosa Juventud y ella estaba nominada a los Goya. Y yo, por casualidades de la vida, me cuelo en esa fiesta de los Goya y me la presentan. Entonces yo como tengo un poco, a veces tengo poco filtro, le digo, joder, el Goya tenía que ser para ti porque me has flipado, no sé qué, tal. Entonces empezamos a hablar y le conté mi idea, no sé qué, y me dijo, oye, pues yo soy andaluza, apúntate a mi email, mándame el guión. Yo le mandé el guión, le encantó, ay, qué guay, no sé qué, y justo ella estaba rodando Toro, o una de esas, o iba a rodar Toro al año siguiente, que es la segunda que hizo. Sí, o sea, no era famosa, entonces en 2015 sería o 2016 ya, no, cuando se reactiva en 2016 le hice casting a más actrices porque también quería verle, ¿no? A Ingrid la había visto en ese papel, pero jolín, era una protagonista y quería estar segura, le hice como 3 o 4 pruebas y teníamos duda con otra chica también que también hizo muy buenas pruebas y de repente una supervisora de producción, le llamamos Guada Balaguer, que nos ayudó muchísimo, me mandó un email que encabezado ponía ¿por qué tiene que ser Ingrid? Porque yo seguía dudando y me mandó un enlace a una noticia de Málaga, que era el Festival de Málaga, como que la nueva promesa, no sé qué, tal. Y dijimos, ah, pues es Ingrid. Y no nos equivocamos. Ingrid luego le ha ido muy bien. Y Fernando Albizu era amigo de Iván, del teatro. Muchos eran colegas de nuestro mundo del teatro independiente y se apuntaron. Y la verdad que no tengo más que buenos recuerdos, buenas palabras. No he vuelto a ver la película desde hace 6 años, pero sí, fue muy bonito, la verdad. Mira, ahí quería entrar yo, que es en la parte de rodaje. Ahora que has dicho esto, me viene muy bien porque así conecto. Y es, tú empiezas a rodar esta película con todo lo que, o sea, todo el camino que te ha llevado a conseguir rodarla de la manera que arrancáis. Y yo quería saber, tú, por ejemplo, en algún momento sentías la presión de decir, hostia, esto toca hacerlo bien porque todo lo que me he dejado aquí y todo lo que íbamos, y sobre todo, ¿conseguiste disfrutar de rodar tu primera película? Porque a veces es como que estamos tan obcecados y obcecadas que llega un punto que lo que queremos hacer también que no disfrutamos, que al final es por eso por lo que nos dedicamos. Pues sufrí y tuve mucha responsabilidad en la fase final, cuando ya llevábamos mucho tiempo montando y empezamos a mandar a festivales. Hay también una cosa que aprendimos, que es que empezamos a mandar a festivales cuando todavía era un corte que no era definitivo. Estábamos como, no sabíamos que, yo escuchaba a otros directores que la mandan sin terminar, pues empezamos a mandarla. Y teníamos buenos feedbacks de festivales grandes, pero no terminaba de entrar. Alguna vez se quedó en shortlisted y no sé qué. Por precipitación. Teníamos que haber esperado que una vez que estuviera terminada enviarla, porque no es lo mismo que Pedro Almodóvar mande su película sin acabar, porque es Pedro Almodóvar, que una ópera prima de Andrea Jaurrieta random, que claro, tú como directora tienes muy claro cómo va a acabar, pero el que lo recibe
ve una película sin hacer el color, con una percha que se mete, el sonido mal hecho, o sea, no. Y que Ana de Vía es una propuesta también que necesita, no es una propuesta al uso, es decir, tiene su originalidad, va de la mano con que tiene, yo creo que tiene que estar plenamente acabada para poder disfrutarla, porque si no hay cosas que a lo mejor te puedes Sí, perder. sí, tiene, y es muy visual, y entonces, bueno, pero son cosas que aprendes, ¿sabes? Que no, que en ese momento yo no tenía a nadie que me dijera no hagas esto. Y las personas que me decían no hagas esto no les escuchaba. También te lo digo, en ese momento igual podía haber escuchado un poco más, pero tienes esa, o sea, estás tan orgullosa de lo que has hecho, lo ves tan claro que bueno, eso. Y entonces yo sí que tuve la presión ahí cuando de repente digo, ¿y esto qué va a ser esta película, no? El momento de realidad de qué voy a hacer con esta peli. Nos habían cogido un festival, tuvimos que decir que no y esperamos a Málaga, bueno, nos la arriesgamos ahí porque si Málaga nos hubiera dicho que no, hubiéramos estado en ningún lado. Y ahí sí, ahí lo pasé fatal. Ahí es cuando me dio el telele, fue ahí, cuando estaba la película terminada, el momento de la ayuda de Navarra chunguísimo y pensando en toda la gente que había apostado por mí y pensando esta película va a acabar en un cajón. Sí, pero sobre si disfruté, sí, disfruté muchísimo, sobre todo la fase de rodaje. Yo en las fases de rodaje disfruto como una nana. No me gusta nada la pre, me aburro muchísimo. Sobre todo el rato tienes que estar respondiendo tantas preguntas que es como, joder, tío, déjame en paz. Pero bueno, pero que lo haces, ¿eh? Pero es como más aburrido. Y en la fase de rodaje siempre disfruto. O sea, se me pasan volando las horas. Si por mí fuera, podría rodar. De hecho, en la serie hay días que hay 2 unidades y me están rodando igual alguna cosita de mis capítulos. Y cuando termino la primera unidad, cojo el coche y me voy a terminar la segunda porque no me importa estar horas rodando. Me gusta. O sea, que tú puedes decir que tuviste un rodaje de tu primera peli dentro de las circunstancias, un rodaje apacible, un rodaje placentero, que no fue nada duro, nada complicado, que hay gente que de repente el rodaje se le viene encima y no sale de ahí. Es que tú no sabes cómo rodábamos. O sea, yo recuerdo un día que era un cruce ahí donde la filmoteca entre Iñaki Ardanaz e Ingrid, que era verano, 45 grados mínimo, al sol, de producción, vinieron como con un carrito de la compra, diminuto, todos ahí desperdigados por la calle, la gente en plan, ¡agua! Y en el carrito ya no quedaba agua. Y no sé quién era, ¡corre por agua! Al ayudante, ¡corre por agua! O sea, era todo guerrilla máxima. Y yo te digo que, o sea, obviamente he disfrutado mucho en Nina, en mi segunda peli, porque, jolín, pues porque ya era una cosa más grande y tal, pero la familia que creas y la unión que creas en ese tipo de películas independientes es otra cosa. Y yo prefiero 1000 veces más esa humanidad y esa familia Esa que tener. conexión. Sí, es que es algo como que vais todos de la mano, ¿sabes? Es como todo el mundo cree en algo y vais todos juntos a por ello. Y eso, luego, claro, en la nueva tenía gente que no conocía y que son como funcionarios. Yo vengo aquí estas horas y hasta ahora me voy, y si no, un minuto más ya no quiero y les da igual, hacen la mía como hace cualquiera. Y sin embargo, en Ana de Día era como, éramos todos muy jóvenes también. No sé, fue muy bonito. Pues déjame decirte y darte la enhorabuena porque eres la primera directora que ha tenido su primera peli y ha disfrutado enormemente el rodaje y Sí, tiene un recuerdo inmejorable. Sí, sí, enhorabuena. Por fin hemos tenido esto aquí porque hasta ahora siempre eres la primera. Sí, sí. Mira, llevamos, pues creo que son de casi 30 episodios, o sea, 30 directores y directoras que han pasado por aquí y es la primera que ha tenido un rodaje fantástico. Así que, chapó. bueno, fantástico, pero durísimo. Lo que pasa que, bueno, era un... Disfrutaste, que al final es por eso te lo preguntaba yo, que muchas veces nos olvidamos de disfrutar, estamos tan metidos, estamos tan pendientes de sacarlo, de hacerlo bien, y con tan pocos elementos que no conseguimos disfrutar eso, y eso es una constante. Entonces, por eso, nada, enhorabuena. Total, ya poco más que decir del rodaje, ya está, dejémoslo ahí. Montaje, ¿cuánto tiempo tardaste en que... 9 meses. 9 meses, en los cuales entiendo que tú sigues combinando el montaje de tu primera película con sobrevivir haciendo otras cosas. Y el montaje, por ejemplo, lo podías hacer, que esta es otra que no suele pasar a los primerizos, ¿lo podías hacer a diario o te hacían hueco? Porque, claro, al ser una peli pequeña, de bajo presupuesto, no tienes a tu disposición todo. Estábamos todo el día porque Trudu, Miguel Ángel Trudu, en ese momento, si yo tenía 30 cuando ruedo, él tendría 26. Creo que es del 90 él. Y había montado una peli independiente, pero de terror, de serie B, pero era su segunda peli, ¿no? De hecho, él tiene guardados así los pósters de sus 3 primeras pelis que había montado, una de ellas es Ana de Día.
Entonces, aparte de montarme la peli, nos hicimos amigos, muy, muy amigos. O sea, ha pasado a ser uno de mis mejores amigos. Y me ha aguantado ahí todos los días a su lado. Entonces estábamos, sí, por las mañanas, íbamos todas las mañanas allí, y luego pues yo me iba a dar clase por la tarde. Pues este curso que te digo que me inventé de historia del cine e interpretación, que es de lo que he sobrevivido. Entonces, de 9 meses hasta que tienes un primer corte y tú, por ejemplo, lo que queríais era... No, Hasta que tengo la película final, ¿eh? vale. ¿Y la dejasteis porque estabas convencida o había un punto de queremos llegar a este festival, este sitio y la tenemos que soltar ya? Porque... Pues la dejamos porque más o menos estaba convencida y luego me acuerdo que en Navidades del 17 al 18 fuimos a hacer la masterización de sonido a Donosti. Yo creo que era la época de Reyes, era Navidad. Y soñé que tenía que recuperar una escena porque es otra. El primer montaje de Ana de Día eran 3 horas y se cayó 1 hora y cuarto de 3 horas. metraje. 3 horas. Wow. 3 horazas. Y entonces soñé que faltaba una escena que es la última que cortamos. Y me levanto así y le escribo a Trudu y le digo, Trudu, hay que volver a meter la escena del centro comercial. Y me responde Trudu con mayúsculas, duerme. En plan, déjame en paz, ya no puedo más. La película está cerradísima. Pero eso es pura inseguridad, realmente. Porque, claro, una cosa que aprendes con la ópera prima es que, o por lo menos que yo aprendí, es que primero que todo te parece importante. Es que no sabes de dónde quitar, ¿no? Me decían, recorta guión. Y yo decía, pero ¿cómo voy a quitar? Si eso es importantísimo porque cuenta esto y esto está aquí porque tal. Y luego el montaje te das cuenta de que has contado las cosas 3 veces, que está hiper explicado. Y si no tienes un buen montador, puedes cagarla. Y ahí True, que fíjate que éramos los dos primerizos, pero empezó a quitar, Eduardo Manos Tijeras. Y ya hubo una versión que enseñamos al equipo y a gente y salían todos como... Era mucho más largo el final, como que se cerraban las historias. Y no salían todos convencidos y entonces Trudu me dijo, tengo una idea. Entonces empezó a cortar muchísimo, Yo me empecé a poner nerviosísima, le dije, mira, me voy a salir al bar, voy a tomar una Coca-Cola. Cuando acabes esto me lo enseñas porque o sea, me estaba explotando la cabeza. Sí, me va a dar un ictus. Sí, pero no me sonaba mal, ¿no? Y cuando volví y vi lo que estaba proponiendo, dije, este es el final de la película. Entonces siguió trabajando ahí y ya por fin, pues 9 meses después, pues de agosto a abril o algo así, estaríamos. Y luego nos costó muchísimo, muchísimo, muchísimo la postproducción. El color de la postproducción fue un parto. ¿Sí? Por resumir, lo barato sale caro. Exactamente, bien dicho, es verdad. Entonces, habíamos conseguido un pack y el chico lo hizo muy bien el color y todo, ojo, lo dio todo por la peli, pero no, pero era independiente, no estaba dentro de un estudio, entonces a la hora de las exportaciones no se exportaban bien, cambiaba el color. Ahí fue, o sea, no te exagero, literalmente fuimos a Málaga con el DCP en el tren, porque había, o sea, mil exportaciones todas daban error. Y lo mandamos a Málaga y yo estaba yendo a Barcelona a hacer una sesión de fotos y por casualidad, es que cómo es el destino, Iván estaba justo con una obra de teatro en Málaga y me dijo, mira, me voy a pasar el pase técnico, voy a pedir que me pasen la película de principio a fin porque no me fío. Y cuando está viendo la película, yo en el tren, en el AVE, ¿qué tal? Bueno, pues se ve bien, sí, muy bonito, tal. Y de repente dice, uy, uy, ha cambiado el color. Perdona, yo en el tren, ¿qué? ¿Qué? Ha cambiado el color, está amarillo, perdona, te dejo. Y yo, ¿qué? Yo sudando, digo, no me lo puedo creer. Y es que al exportarlo, una parte de la película, tuvimos que exportar DPX, que es fotograma por fotograma, toda la película. ¡Wow! Fotograma. Sí, porque nos estaba dando problemas de la otra manera. Es que fue un parto. Y entonces ocupaba tanto que teníamos un disco duro, una parte de la peli y el final en otro disco duro. Pues ese segundo disco duro no era nuevo, no sabemos por qué razón, la parte de la película que se había metido en ese disco duro le cambiaba el color. No entendemos por qué. Entonces, en mitad de una secuencia, que era donde cambiaba de disco duro al meter los DPX, la cara de Mona pasaba de estar el color que era a estar amarilla. Tuvimos que volver al laboratorio, bueno, es que fue un parto. Y nada, llegamos corriendo a Málaga con el DCP. Aquí está, lo habíamos probado en la ECAM antes de ir.
Tengo una foto que siempre la pongo cuando doy charlas, la pongo que soy yo en mitad de Ciudad de la Imagen, así derrotada con una bolsa, sentada en mitad del suelo, como de, ya no, ¿qué más puede pasar? ¿Qué ¿no? O más sea, puede pasar? Sí, sí, sé lo que es eso, sé lo que es eso. Pero bueno, llegaste a Málaga, la peli estuvo ahí, con lo cual, eso, enhorabuena. Y entonces ahora me gustaría retomar con lo que tú decías de esos 2 años, desde que la acabas hasta la nominación al Goya, que es el culmen, todo ese viaje, todo ese proceso. ¿Qué ocurre con la película y qué ocurre contigo, ¿no? Porque ese viaje que es paralelo. pues terminamos de montar eso en abril del 17, yo creo que sería. Empezamos con toda esta parte de color que tantos problemas nos dio, que fue muy larga, y a la vez estábamos haciendo el sonido en Pamplona, en Cizur, bueno, en mi pueblo, con Daniel, un chico de mi pueblo. Y entonces yo subía mucho a Cizur a ver cómo lo hizo todo él, ¿eh? O sea, es que era todo súper manufacturado. Yo le ayudaba con algunos foleys, le hacía cositas ahí en el estudio con el de sonido. Y entre tanto, pues eso, trabajando de profesora, sí, solamente trabajaba de profesora. Es cierto que empecé, por ejemplo, finales de 2016 yo compartía piso con gente donde había estado hasta haciendo toda la producción de Ana de Día, etc. Y en diciembre del 16 empecé a agobiarme un montón porque, claro, era un nivel de estrés y de trabajo que volver a casa, pues típico de piso compartido, ¿no? Pues las cosas sin lavar, o sin las basuras sin tirar o lo que sea, empezaba a dar mogollón de ansiedad y eran todos mis amigos y yo decía, o me voy de este piso o voy a terminar enfadada con mis amigos. Y me fui a vivir donde estoy viviendo ahora, que me tuvieron que ayudar mis padres al principio porque me vine a vivir sola, que en ese momento no se pagaba lo que se paga ahora en Madrid. Entonces, bueno, era más asequible. Eh, y entonces, 2017 fue toda la postproducción y 2018, que es cuando bueno, perdona, en 2017 entra el agente de ventas en verano y nos cogen ya te digo que recibimos un email súper bonito de Cannes, Tribeca, no sé qué, o sea, guay, ¿eh? O sea, qué película, como bien, si hubiéramos esperado más, lo hubiéramos hecho mejor. Bueno, y nos cogen en sección oficial de Gijón. Entonces, como van a tope. Entonces, preguntamos a los agentes de venta y nos dicen, ¿tenéis distribuidora en España? Y nosotros no. Pues si vais a un festival a final de año con la película sin distribución, es como tirarla a la basura. Tenéis que intentar conseguir antes una distribuidora, porque si no, no va a llegar a los cines y para 2018 ya va a ser vieja. Entonces, y nosotros, Claro. Coño, esto no lo sabíamos. Entonces hablamos con Gijón, le explicamos esto, nos dijo que lo entendían y nos dijeron los agentes de venta, hay que intentar Málaga. Y claro, yo ahí es cuando me dio el telele, porque yo decía, ¿cómo voy a rechazar un festival? O sea, es imposible. Es un riesgo enorme porque es como de flipada, ¿no? Lo jugamos, hablamos con Gijón, que fueron majísimos. Y entonces, para que lo viera Málaga, te pedían que mandaras un enlace. Y las películas grandes, pues vienen y la ven en una pantalla, las películas que tienen distribuidora o lo que sea. Y yo me empeñé, dije, ¿cuánto dinero tenemos en la cuenta? 200 euros, pues esos 200 euros nos vamos a alquilar una sala y la van a ver en pantalla grande, porque es una película muy atmosférica y en Vimeo la quitas. Y nos dejaron en la media, se portaron súper bien, nos dejaron una sala bastante barata y mandamos ahí a los de Málaga, la vieron y cuando salían del visionado, porque yo me quedé fuera, yo no lo soporto, o sea, no puedo, lo paso fatal, vi en sus caras como que les había gustado mucho la película. O sea, ¿sabes esto que lo ves, no? Y dije, uy, lo veo. Ha funcionado. Y nos llamaron a los pocos días que íbamos a sección oficial y a partir de ahí, pues, creo que habíamos estrenado antes, a finales del 17, en Raindance, puede ser. No me acuerdo muy bien de la cronología, pero desde que estrenamos en el 17 en Raindance, luego Málaga, ya empezamos a ir Bafici, no sé qué, no sé cuál, como un montón de festivales. Nos recorrimos un mogollón de países, Toulouse, Macedonia, y recibimos varios premios. O sea, obviamente son festivales chiquitos, pero también hay una cosa que tienes que tener en cuenta con tu primera peli, más cuando lo haces así, y es que todo el mundo queremos ir a Cannes, pero no vas a ir a Cannes. Muy probablemente no vayas a ir a Cannes. Si vas a Cannes, pues fenomenal, ¿no? Pues genial. Pero hay como que también no es bajar las expectativas, sino ser realista. Saber cuál es tu lugar. Por supuesto. ¿No? Y me pasaba un poco lo mismo con la prensa, ¿no? Era como, nos salió reseña en El País, nos salió reseña en los grandes diarios. El Mundo sí que creo que hizo Luis Martínez una crítica. Pero sin embargo, nos escribían muchísimos blogueros.
Y me fui a cada uno de ellos, estuve en una entrevista porque también ese es el mundo en el que yo estaba haciendo la película, ¿no? Y no hay que desprestigiar y menospreciar, al revés, es como, claro que sí. O sea, todos estamos aquí por el amor al arte y hay que apoyarse entre nosotros. Y yo creo que desde esa humildad también lo pasas mejor, porque si no lo único que vas a conseguir son frustraciones, ¿no? De expectativas Total. que no se cumplen y que a lo mejor no se tienen por qué cumplir. O sea, ¿para quién hacer las películas realmente? ¿Para ganar un festival o porque quieres expresarte? Porque si es para ganar un festival, haz el ABC de lo que se lleva ahora en el cine de autor, estarás en un festival. Seguro vas a estar. Pero si quieres hacer algo más tuyo, a lo mejor no lo entiende nadie. Tú apuestas, ¿no? Entonces, saber también un poco a lo que has apostado. Es así, sí, sí. ¿En qué momento conseguiste la distribuidora? ¿Es a raíz de Málaga? Sí, fue el Málaga. Que nos habían tanteado ya algunas distribuidoras, pero muchas de ellas, bueno, pues 3 o 4, ¿no? Bueno, ahora aquí hay unas cosas, aquí hay cosas interesantes. La primera es que algunas distribuidoras te piden que avances tu dinero y ellos te la mueven y luego lo que recuperes de taquilla pues va para ti. Claro, si tienes dinero, guay, pero es que nosotros no teníamos menos 35.000, te recuerdo. Entonces era Exacto. como, no podemos hacer esto, ya llegará una distribuidora que nos ofrezca algo interesante. Y nos llegó otra distribuidora que sí que nos ofrecía un adelanto de P&A, etcétera, o de copias, era de copias, pero a cambio se quedaba con el 50% de la taquilla y también de las ventas a televisión que hiciéramos. Y en ese momento nosotros ya habíamos conseguido una venta a Movistar. Habíamos conseguido una venta a Movistar que nos ayudó a cerrar también toda la postproducción de sonido, etcétera. Que en ese pase que hicimos para Málaga también invitamos a Movistar, que ya se habían interesado sobre el proyecto, pero no tenían claro, y la vieron y la compraron. Entonces, espérate. Sí, entonces, claro, si esa venta que ya habíamos conseguido nosotros teníamos que compartirla con ese distribuidor que entraba más tarde, nos parecía súper injusto. Así que también dijimos que no. Y en Málaga nos vino otro distribuidor, que es Emilio Oliete, Sildavia, y Sildavia es la distribuidora, que nos ofrecía un adelanto. Nada, salimos con 8 copias, o sea, no más. 7 u 8 copias, porque una creo que fue por un premio. Y a cambio, pues el porcentaje que nos quedábamos nosotros era mucho mayor, la televisión nos la daba a todos a nosotros y dijimos, venga, pues esto es fenomenal. Y la verdad que el tío fue muy honesto, tardó en pagar, porque tarda muchísimo en pagar toda esta gente, pero, o sea, como siempre bien, no como de fiar. Y también nos pasó en este periplo que B-Team nos escribió, porque le mandamos también la película, para hacer una reunión. Y nos dijo que les había gustado mucho la peli, pero que la veían muy independiente para lo que ellos movían, pero que estaban interesados en, si hacíamos otra película, pues en entrar en esa película. Entonces, por eso Nina, ellos han entrado como productores y distribuidores, fue todo por Ana de Día. Y nada, entonces pues en Málaga firmamos este contrato con Sildavia y con la vista puesta a estrenar en otoño, porque ahí fue muy listo Emilio, porque decía, bueno, es una película pequeña que en Málaga nos ha llevado premio, no ha salido reforzada, ¿no? Entonces, vamos a esperar a final de año, que va a estar más cerca de la temporada de premios. Durante este año podéis ir a un montón de festivales, pues a Vicine, no sé qué, fuimos a un montón de festis y fue sonando mucho la película y así llegamos ahí que se conocía. Y taquilla, obviamente, pues imagínate, pues 18.000, 20.000 euros, o sea, una cosa así como simbólica. No sé cuánto sería, algo así, las cifras las borro. Y nada, y eso fue un poco en los años. Y ya en 2019, yo creo que fue como en mediados del 19. No, estuve hasta el 20, cállate, sin tomar en el 19. No recuerdo, antes de la pandemia fue mi último festival, que fue en Lisboa, y ya estaba como, no puedo más, no puedo hablar más de Ana de Día, no puedo más, tengo que avanzar, pero estuve mucho, mucho tiempo. Y mientras tanto dando clase. ¿De qué vivía? De dar clase. Chao. De dar clase, ok. Entonces tú consigues cerrar esto, la peli se estrena, como dices tú, a final de año. Hay un punto en que yo entiendo que dices, bueno, vale, la peli ya está volando, ya no tengo nada que ver, ya la puedo soltar, te nominan al Goya y entonces ahora viene lo interesante, que es, ya lo tengo, ya he hecho la primera, me acaba de venir, porque esto me ha venido muy bien que me lo dijeras porque me ha venido rodado. Entonces dices, venga, me ha venido, joder, una productora y una distribuidora bastante potente dentro del cine independiente, que es B-Team, vamos a por la segunda.
La segunda es, ¿tú crees, como dicen, más complicado que la primera? Porque claro, han pasado 5 años hasta que has conseguido estrenar. 4, Bueno, perdón. ahora ya son 5, pero hasta Ahora que son la rodé. 5 hasta que la estrenas. El proceso tuyo de Andrea Jaurrieta, desde Ana de Día hasta Nina, ¿cómo lo visualizabas y cómo te llegó? Porque entiendo que tampoco no debió ser fácil tampoco, o tan fácil. No, Nina, es que nada ha sido tan difícil como Ana de Día. O sea, no, Nina ha sido muchísimo más fácil. Perdón, sí, han sido 4 años. Bueno, y la siguiente van a seguir siendo 2 o 3, o sea, 3, seguro. Los tiempos son muy dilatados en el cine. Sí. Y la nueva, pues, ha habido muchos altibajos. Empecé muy fuerte porque conseguí la beca de la academia, de nuevo becas. Es la palabra clave en mi vida es beca. O sea, es que si no eres, se dice mucho ahora, ¿no? Pero si no provienes de una familia relacionada con el cine o con la industria o eres de una familia rica, no puedes dedicarte al cine y llegar como arriba si no es por becas y ayudas. Es así. O sea, no hay otra. No hay Eh, otra. tienes que aprender a hacer bien los dosieres, todo eso, porque te pasas más tiempo haciendo dosieres que escribiendo tu propio guión. Entonces, en el 19 me dan la beca de las residencias de la academia y entran Icónica y B-Team, ¿no? Ya tengo ahí las productoras desde el principio. 2020, explota el mundo, pandemia, pues imagínate, o sea, se para todo, pierdo, me quedo sin clases, bueno, depresión máxima, horror. 2020 fue el horror. 2021 nos dan el IKA y entra Filmin y Movistar, los tres. Venga, rodamos el 22. 2022 no entra Televisión Española, no entra ETV, la película se para hasta final de año. Y final de 2022 finalmente entra ETV, nos entran las ayudas al gobierno vasco, que habían entrado ya los productores vascos, 2023 se rueda. Entonces, así de nuevo, ¿sabes? O sea... Sobre todo que fíjate que lo has dicho tú muy bien, pero que es una constante en nuestro cine que de repente cuando parece que tienes todos los astros alineados, hay una cosa, un elemento, en este caso es Televisión Española, que hace que todo se vaya para atrás. Y es sumamente injusto. Eso rige no solo las películas, sino la vida de los que hacen las películas, en este caso el tuyo. Porque, claro, de repente es como me planteo el año cuando pienso que voy a rodar y solo porque no ha entrado una televisión, hostia, ahora tengo un año en blanco. ¿Qué hago con mi vida? Sí, 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 te marca, te cambia todo. Y es lo que te digo, ¿no? O sea, tu película, tu futuro está en manos de no sé cuánta gente hay en ese comité, de 5 personas. Imagínate que hay en ese comité que decide qué películas sí, qué películas no. Según qué criterios. Los criterios de una televisión pública que tendrá que cubrir este número de este tema o tal, o que no sean películas muy raras, o que no sean películas muy experimentales, ¿sabes? Porque son películas que se van a poner en prime time. Entonces, pues sí, es así como funciona la industria. Realmente es por eso que te digo que con Ana de Día yo me enfadé mucho en ese primer momento, pero lo he entendido años después, ¿no? Que no depende Claro. de que un productor quiera o no quiera, es que hay muchos elementos. Y además, Televisión Española, en nuestro caso, no era un no, que nos pasó lo mismo con ETV, era te pasamos al siguiente comité, que es casi hasta peor. Porque tienes que esperar 6 meses, porque son cada 6 meses, que te vuelven a poner sobre la mesa y tienes que esperar esos 6 meses así. Venga, al siguiente comité. Y en ETV estuvimos 3 comités y nos dijeron que no en el Wow. tercero. Entonces ahí pasó el tiempo y fue a final de año cuando ya entró el gobierno vasco, ya teníamos todo y solo nos faltaban 300.000 euros para cuadrar la financiación, que eran los de ETV, que de nuevo en un tren, siempre me dan las noticias en los trenes, no sé a dónde estaba yendo, creo que a Barcelona de nuevo. Me llamó Alex de B-Team y me dijo, ¿estás sentada? Y yo pensé, a tomar por culo. Ya ha sido la película al carajo, ya nos rodamos. Y me dice, ha entrado ETV. Y yo digo, ¿qué? Pero si me han mareado, si he tenido que ir ahí en persona en un autobús a Bilbao a explicarles que mi película no era naturalista, que mi película bebía del western, que... O sea, he hecho de todo para que me entiendan, he cambiado el guión. Pues al final, sin hacer nada, dijeron que sí. No sé, no entiendo nada. O sea, no tengo la clave. Es que no hay una clave, la No verdad. hay. Por suerte, Nina es una película que este año está teniendo muy buen recorrido, porque aparte ha tenido como muy buenas críticas. Yo creo, desde mi perspectiva, creo que ha funcionado. Y bueno, y es una gran candidata. Y has pasado además, tienes a un reparto increíble con esa gran Patricia López Arnaiz y Darío Grandinetti, que suena, que luego vete a saber, pero bueno, que es una candidata como muy potente también a estar
por lo menos presente y dando guerra en esta temporada de premios, con lo cual, oye, enhorabuena, que te quiten lo bailado, ¿sabes? Sí, Que sí. es eso. Y intentando cerrar un poquito ya, volviendo a Ana de Día, yo lo que diría es, este programa también se hace un poco para descubrir y redescubrir las primeras películas que hacemos, porque de eso se trata, que la gente las vuelva a ver o que las conozca y darles otra vida. Bueno, Ana de Día, yo creo que es una propuesta súper interesante, es una ópera prima muy poderosa porque tiene como un montón de ideas, es también distinta a todo lo que propone cinematográficamente y la historia. A mí yo cuando la vi había un punto que me recordaba a alguna peli de Lynch, fíjate lo que te digo, Sí, ¿sabes? me lo han dicho. No lo tenía en la cabeza cuando la hice, pero obviamente está ahí, ¿no? Porque me gusta Lynch. Ana de Día, yo invito a todo el mundo a que la revise. Ana de Día está en Filmin ahora mismo, está en Netflix también, con lo cual, por favor, acérquense todo el mundo y aprovechen, porque aparte aprovechen porque ahora también Nina aún se puede disfrutar en según qué sitios, con lo cual, bueno, Andrea, desde aquí, yo tengo que decir que estoy sin habla con toda tu experiencia. La verdad que es un movidote lo que has contado, pero ¿sabes lo bueno? Que es que yo creo que todo el mundo que escuche, que quiera hacerlo, tú eres el ejemplo perfecto de que se puede llegar, ¿sabes? Se puede llegar tirándose la manta a la cabeza y devoluciones de subvenciones mediante y todas esas cosas. Eso no lo recomiendo, eso ha sido una tortura, pero lo demás... Pero mira, si te fijas, al menos hay una cosa que es bonita, que es que nadie te quita todo lo que has pasado, porque nadie te lo va a quitar y el sufrimiento está ahí. Pero fíjate cómo hemos empezado esta conversación, que estábamos hablando de ahora mismo que estás rodando por primera vez algo, por lo que te están pagando como directora, y eso al final pues vale la pena, porque por fin creo que estás disfrutando de eso y también mi enhorabuena por eso, en ese sentido. Con lo cual, si no me equivoco, la serie se llama Cochinas, pues Sí, es una comedia. Están locos, vieron el Nina y me llamaron para hacer una comedia. Digo, pero bueno, todo bien. Eso, Andrea, disfruta ahora de tu rodaje, de la serie que estás haciendo, disfruta del éxito de Nina, que también súper merecido. Muchísimas gracias. Nos volvemos a escuchar en el próximo Rodad Insensatos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Rodad Insensatos es un podcast sobre la maldición de tener una vocación. Nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio, así como seguirnos en redes sociales. Búscanos por @rodad.insensatos y suscríbete a nuestra newsletter en mumbler.io, uniéndote así a la comunidad insensata, donde estarás al tanto de las novedades y actualizaciones de nuestro podcast.